¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la comunicación. Bueno, en Bahía Blanca, según el último reporte oficial, quedan algunas zonas todavía con agua y buena parte de la ciudad comprometida con las tareas de limpieza, tanto de las viviendas, de los comercios, como de la vía pública, sobre todo por mucha presencia del barro que dejó en las zonas donde hubo hasta 1 metro, 1,80 m, 2 metros agua. Concretamente, lo que se informó hace instantes nada más en una conferencia de prensa que compartieron el intendente Federico Susbieles y el gobernador Axel Kicillof es que es una zona de quintas de productores hortícolas de la zona de General Daniel Serri todavía está con algunas dificultades y con presencia de agua. Hay unas 20 viviendas ahí con familias que han elegido quedarse en el lugar con alguna asistencia del ejército en cuanto a la preparación de algunas comidas y demás, y alguna asistencia que han enviado también organizaciones sociales de nuestra ciudad que hace agua potable, y en algunas zonas altas de la ciudad, en los barrios 17 de agosto, lo que era la Villa Hipódromo, que también están trabajando, pero allí con la dificultad del drenaje, con el cuidado de que el agua que se saca de allí no termine afectando a barrios de sectores más bajos. Y luego dificultades en cuanto a la prestación de servicios. Hay buena parte del centro y macrocentro de la ciudad que todavía no tiene energía porque se trabaja en la extracción del agua que quedó en los subsuelos de muchos edificios, y esto representa un riesgo eléctrico, por lo cual todavía no se ha otorgado el servicio, y la cuestión social, ¿no? Que de a poco se va viendo con mayor desesperación de personas que van buscando desde lo alimentario hasta poder acceder a un colchón, a ropa, a alguna frazada para pasar estos días que además luego de las lluvias han refrescado claramente, ¿no? ¿Cómo fueron, Mauro, esos momentos del diluvio, del temporal? ¿Cómo lo viviste o cómo se vivió en el ciudadano de Bahía Blanca? ¿Y cuáles son quizás las personas más afectadas o que más sufrieron ese momento y el post, digamos, que quizás no es por igual a distintos habitantes de la ciudad? Sí, seguro. Esto lo que tiene la particularidad es que buena parte de lo que es la zona céntrica o de barrios que tienen una posición acomodada de clase media, pero que están atravesados por lo que es las dos vertientes que tiene la circulación del agua del Napostá Grande, que es el arroyo, uno de los ríos de la zona, tiene esta cuenca, que al llegar a la ciudad de Bahía Blanca, en la década de 40 lo que se hizo es una obra en el Parque de Mayo con un partidor que, por un lado, llevaba el cauce propio de la Napostá, que va atravesando de norte a sur toda la ciudad, y se construía el canal Maldonado, del cual habrán escuchado hablar en estos días, para darle una salida, una vía aliviadora justamente, que en este caso fue ampliamente superada. Tanto el propio Napostá, que además lo que tuvo luego unas cuantas décadas después, en el 80, es otra obstaculización con el entubado de unos 3 kilómetros de esa parte que atraviesa el centro de la ciudad, con lo cual se reduce aún más la capacidad para evacuar todo ese líquido. Así que esas dos arterias, esa especie de B corta que atraviesa la ciudad, fue sobre todo alrededor de las 10 de la mañana, un ratito antes, cuando se desborda el canal Maldonado, la que sorpresivamente y de manera muy rápida se vio bajo el agua. Luego también, por supuesto, otros sectores de la ciudad, esta zona de Cerri también, que es más baja, están todavía buscando a las dos niñas desaparecidas, donde los relatos dan de familias que, como pudieron, accedieron a los techos de las casas y allí veían un mar directamente hacia cada uno de los lados de sus viviendas. Era todo agua, y en muchos casos de los testimonios que fuimos recogiendo en estas últimas horas nos contaban que allí estuvieron 7, 8 horas, hasta que con algún vecino que tenía algún gomón o alguna alternativa se fueron acercando a algún centro de evacuado, centros que, por supuesto, en primera instancia algunos fueron oficialmente establecidos, y otros, de hecho, ahí en la zona de Cerri o en algunas escuelas de la ciudad, decían, bueno, los vecinos del sector, no teniendo a dónde ir, directamente ingresaban a estos establecimientos buscando algún tipo de refugio. Allí permanecieron algunas horas, otros luego concurrieron a alguna familia, de alguna vivienda, algún familiar o amistad que los podía ubicar, y permanecen todavía algunas familias en esa situación. Los testimonios son tremendos y bueno, dan cuenta también el resultado
con hasta el momento 16 víctimas fatales. Ahí había 11 mujeres y 5 varones. De las mujeres había 5 de ellas que estaban internadas en distintos geriátricos de nuestra ciudad, y de los hombres, uno, como se supo el domingo pasado, era el chofer de la camioneta que asistió a la familia de las 2 nenas que hoy están desaparecidas. Y lo que hay también como dato de esta mañana es la confirmación de que hay 92 personas que están incomunicadas, que no han sido ubicadas todavía por sus familiares, de unos 192 llamados que tuvo el 911 buscando el paradero de personas. Unas 100 lograron contactarse con sus familias y 92 permanecen en esta situación, que probablemente estén refugiados en algún lugar, pero que hay algún amigo o una amistad o familiar que lo estaba buscando y no se ha podido poner en contacto todavía. ¿Cómo está la situación de comunicaciones y de electricidad? Electricidad y lo que te decía del centro y macrocentro con dificultades para acceder. En cuanto a conectividad, con algunas dificultades también en distintos sectores de la ciudad, por supuesto en esa que no tiene la energía. Esto deriva también que se afecte en algunos otros lugares que dependen del bombeo para abastecerse de la red de agua potable. Aquí, en el sector en el que estamos se ha normalizado, pero hay otros sectores de la ciudad que no tienen el servicio de agua. Esto hay que tenerlo en función también de lo que ha sido la contaminación de los distintos elementos, la dificultad para higienizar también lo que ha podido rescatar cada familia de su mobiliario o de su propia vivienda, ni que hablar para poder acceder a alimentos. Hay una preocupación también respecto del impacto sanitario que esto pueda llegar a tener. Se habla de una campaña de vacunación que estaría lanzando en los próximos días para reforzar estos criterios. Y también respecto de las donaciones, destacar justamente esto, que agua, que lavandina, alimentos, colchones, sobre todo son las prioridades. Se está recibiendo también mucha ropa, tanto de la comunidad bahiense, de la región, como de distintos puntos del país, con camiones que han estado llegando y se prevé que lleguen en los próximos días. El tren solidario lo mismo, para quienes puedan colaborar, tanto las vías que se hacen a través de efectivo con algunas campañas oficiales del municipio o de instituciones como Cáritas, prestando siempre atención a que sean los alias correctos, o si es a través de algunos insumos que sean prioritariamente estos que estamos mencionando, que es lo que hoy más se busca por estas dificultades, entre otras cosas, de acceder a servicios como el del agua potable. La empresa lo que descartó en estos días es que, como había circulado la información, haya habido algún tipo de contaminación de las vías de producción habituales de ABSA, que no había nada cierto, y de hecho la municipalidad hoy informó de algunos estudios bromatológicos que estaban dentro de lo que manda el Código Alimentario para su consumo. El fin de semana veíamos imágenes de Patricia Bullrich y también el ministro Petri saliendo insultados por muchos vecinos. También en estos días volvieron al territorio, o por lo menos Petri, subiendo videos, con un tono, con música celestial de fondo, ¿no? Intentando generar algún tipo de conmoción. ¿Qué nos podés contar de lo que se habla un poco en la ciudad, o cómo percibís también, desde tu opinión, de cómo ha sido la reacción del gobierno nacional ante una situación como esta? Bueno, aquí en la cuestión política, lo que hay como aporte del gobierno nacional, que se ve en las calles, es la presencia de distintas fuerzas de seguridad que en tareas de logística o de seguridad misma están presentes y uno los puede cruzar. Después está, como se anticipó en estas últimas horas, lo económico, lo que pueda llegar a aportar para una reconstrucción que va a ser realmente muy complicada, porque hay calles, el Canal Maldonado propiamente dicho, hospitales, escuelas, espacios públicos. Es innumerable, digamos, la inversión, los espacios que van a tener que ser reconstruidos y la inversión que eso va a representar. Y Nación habló de 10.000 millones de pesos, ¿no? Una primera cifra que hacía en el aire, y dice, a diferencia de lo que ha sido, por ejemplo, la nula asistencia durante el temporal de diciembre de 2023, ya parecía algo. Ahora, cuando luego una primera estimación del municipio de la provincia hablan de 400.000 millones de pesos, ya eso empieza a tener otro tipo de relevancia. En las últimas horas habló Franco diciendo que, ese podría llegar a ser un envío. Lo que se mencionó recién en la conferencia de prensa del gobernador es que, a través de distintas políticas y de programas que hablan de una primera etapa, de algunas obras necesarias, pero que no tienen que ver con la reconstrucción, implicaría una inversión de 273.000
millones de pesos, aún quedando todavía mucho dentro de esa estimación por cubrir, nos permite tener algún tipo de comparación. El Hospital Pena, por ejemplo, que fue uno de los centros de salud que se vio seriamente afectado, tendría una evaluación de 22.000 millones de pesos para su recuperación, ¿no? Con esos 10.000 de referencia que hablaba el gobierno. Estuvieron Petri, estuvieron Bullrich en distintas ocasiones. El que no estuvo es el presidente, más allá de si venir o no venir, no ha dicho o no ha puesto la cara en algún mensaje en concreto. Lo importante acá, obviamente, son los recursos, más allá de que haya estado. La percepción desde el municipio ha sido que había una buena relación, una buena respuesta, ¿no? Según lo que las palabras del propio Zubieles. Kicillof sí lo que volvió a decir hace un rato es contraponer la necesidad de que haya un Estado que dé respuestas a este tipo de situaciones, que vuelva a insistir en la necesidad de encontrarse cara a cara con las autoridades nacionales, donde quieran y cuando quieran, para charlar de estas cuestiones, e incluso mencionó la negociación o el acuerdo que está negociándose con el Fondo Monetario Internacional para que, más allá de financiar fines especulativos, tenga también en todo caso parte de el destino de los fondos que lleguen para la reconstrucción de Bahía Blanca. En esos términos, más o menos se viene dando la presencia de los distintos niveles de los gobiernos, tanto local, provincial como nacional, más allá de algunas declaraciones, y de lo que hace al aspecto legislativo también, que hay distintos proyectos con sus variantes para generar algún tipo de fondo especial para colaborar también con la situación en Bahía Blanca. Para ir cerrando con la entrevista, y gracias por tu tiempo, Mauro, repasanos y volvemos a mencionar qué es lo más importante a la hora de pensar en qué se puede donar o ayudar en cada uno de los puntos del territorio nacional, entendiendo que esto además se viene para largo, el agua baja y generalmente los medios de comunicación se retiran, se deja hablar del tema y sin embargo es la situación más compleja y más difícil para la gran cantidad de familias afectadas que han perdido en muchos de sus casos todo y en algunos, bueno, gran parte de sus objetos, de sus casas y etcétera. Comentanos esto, lo más importante, después obviamente en cada uno de los territorios de la ciudad, de los barrios, en los clubes se están juntando, se están haciendo, juntando donaciones, así que bueno, eso cada uno puede buscarlo por su cuenta, pero bueno, mencionanos esto, ¿qué es lo más importante para pensar a la hora de la reconstrucción que se necesita donar para los próximos días? Sí, vale tener en cuenta también que, digamos, acá se partía de una ciudad que si bien es conocida por la importancia de su puerto, de su polo petroquímico, contiene ya antes de estos episodios un tercio de la población bajo la línea de la pobreza, con parte importante también con respecto a la línea de indigencia. Sobre esa situación económica y social ocurrió el temporal de diciembre de 2023, que tuvo un saldo muy importante también en cuanto a la inversión que se necesitó para reconstruir cientos de viviendas que fueron arrasadas. Después hubo distintos episodios meteorológicos o climáticos hasta llegar a esta inundación sin precedentes que realmente va a tener un impacto importante en toda la población. Y hoy lo más urgente es la asistencia que se va viendo en muchas familias que vuelven a sus casas, que están trabajando en la limpieza como pueden y que empiezan también a tener las necesidades de volver allí, de alimentarse, de higienizarse y de volver a tener lo mínimo para funcionar. Respecto de la urgencia, lo que les decía era agua potable, lavandina o algunos otros elementos de higiene, colchones, alimentos y frazadas también, lo que hace a esas necesidades básicas. Y obviamente hay mucha ropa que se está recibiendo, que se va a necesitar. En lo posible, quienes están participando de las campañas de solidaridad, si se puede avanzar en la clasificación, también es un paso adelante, porque obviamente lo que se va recibiendo, sino lo que va a representar, digamos, un gran desafío en cuanto a la distribución de toda esa ayuda que se vaya recibiendo, y si algunos de estos pasos se pueden ir sorteando en los centros que están solidariamente comprometidos con ayudar a las familias de nuestra ciudad, siempre va a ser importante para que eso llegue más rápido y de mejor manera a quienes lo necesitan. Muchas gracias, Mauro, por la comunicación y bueno, por supuesto a disposición desde Barricada TV, ahí para seguir difundiendo todo lo que sea necesario, en los días que sea necesario, las semanas que sean necesarias para poder ayudar a los vecinos y vecinas de Bahía Blanca.
Un abrazo, gracias por el contacto.